Y abrir mi corazón. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Sí, Señor amado. Haznos adoradores en todo tiempo, que elevan su voz al Altísimo, le glorifican. Haznos adoradores en espíritu y verdad, que cantan a la roca cuando no hay aguas, que alaban a la roca cuando no hay aguas y cuando brotan las aguas. Haznos adoradores en espíritu y verdad, que conocen a su Rey. La magnificencia, la ternura, la bondad de un Padre que se extiende, que se esmera por guardar y proteger, y que a la postre quiere hacernos todo el bien en nuestras vidas. A la postre anhelas darnos todo el bien de lo alto, el bien de los cielos. Oh, ese es tu anhelo, Señor. Hacernos bien en esta carrera y terminarla con gozo, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Cordero. Gracias, amado. Gracias. Sí, Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que Él nos ordena hoy. No suceda que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, tus vacas, tus ovejas se aumenten, tu plata, tu oro se multiplique y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto. Escuchen, nos hizo caminar por un desierto grande, 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 dice, espantoso, lleno de serpientes, hermanos. Estamos ante el peor ataque infernal, hermanos. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y si el Señor nos abriera los ojos, nos asustaríamos de tanta tiniebla, hermanos. Estamos viviendo los peores tiempos de tinieblas, de oscuridad, de inmoralidad, de maldad, de libertinaje, de las leyes caídas, desobediencia, rebeliones. Estamos viviendo el peor tiempo. Es un desierto lleno de serpientes y escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca, del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Escucha, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para destruirte, para poner en vilo tu fe, para que seas de los que nomás quieren a Dios caprichosamente cuando todo me gusta y yo estoy bien y no me tocas y todo sale como yo quiero. No, cuídate de que tus cosas se aumenten y te olvides de Jehová tu Dios. Esa no es la meta, amados. Nada nos llevamos de aquí. Él te afligió y te hizo pasar por un desierto grande, espantoso y terrible, lleno de serpientes y escorpiones. Eso es lo que estamos viviendo. Pero Él nos sustenta con el maná, hermanos, que encontramos de madrugada. Ese maná que llega en la mañana, ese sustento precioso que nos da ese alimento. Comida que tus padres no te dieron ni conocieron. Y te afligió, afligiéndote, lo dice en el tiempo presente. No que te afligió una sola vez, afligiéndote en las situaciones en las que estás atravesando, afligiéndote y probándote
para la postre hacerte bien. Recuérdalo. Todo lo que Dios está haciendo con tu vida es quererte hacer una criatura preciosa para su reino. Y tiene planes preciosos contigo. Y eres un instrumento de bendición, de paz, de gozo en su mano. Y eres un instrumento de bendición para tu familia, aunque no la veas ahí. Tú eres un instrumento. Tú eres un instrumento de guerra, de intercesión. Tú eres un instrumento en las manos de Dios precioso. ¿Tú crees que el Señor tiene planes de quitarte cuando lo único que quiere es ver vidas así, afligiéndote y probándote, para que tú sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca? Afligiéndote y probándote, escúchame, para la postre hacerte todo el bien que necesita tu vida espiritual. Guárdalo en tu corazón. Es una palabra de Dios para ti. Es para la postre hacerte bien. Todo lo que está atravesando tu vida es para la postre enriquecerte con su gloria y su carácter y su bendición, amado hermano. Que le demos la gloria al Señor, amados, por todo lo que está haciendo, por afligirnos y probarnos. Cuando el Señor no lo haga y te cumpla todos los caprichos de tu corazón, entonces eres un bastardo y no eres un hijo, porque el hijo al que él ama lo va a corregir para llevarlo a la meta, lo va a ordenar para hacerle un mueble útil en su templo, lo va a cortar, lo va a secar, lo va a pulir, lo va a tallar, para que llegues a ser ese instrumento de bendición en su templo. Ánimo, amados de Dios. No le cantemos al Señor solo cuando te dieron la buena noticia. Cántale al Señor ahí en el valle y glorifícalo y dile: aquí estoy, mi rey, porque estoy siendo tocado por tu amor, porque soy tu hijo, por eso me afliges y me pruebas, porque lo único que quieres es hacerme el mejor bien en mi vida. Dios derrame gracia, amados, sobre cada uno de ustedes. Amén. Vamos a ver hoy a continuar, hermanos. Estamos en el penúltimo mensaje. El domingo terminamos el libro de Colosenses, que ha sido tan rico, tan lleno de bendición, hermanos. Y hoy quisiéramos ver ya la última parte en el capítulo 4, pero estamos para terminar y quisiera ver que vayan conmigo a Colosenses 4. Colosenses 4. La última cita que les di, hermanos, es Deuteronomio 8. Les compartí citas de Éxodo 14 y 15, y la última cita que les compartí está en Deuteronomio 8, por si quieren enriquecerla ustedes mismos con su propia lectura hacia él. Yo sé que algunos saben que está ahí, pero para los que no tienen la cita, es Deuteronomio 8. Quisiera que fueran conmigo a Colosenses en el capítulo 4. Colosenses 4, por favor. Dice: ¿cuál es el comportamiento, hermanos, correcto? Vimos los frutos, el fruto de la palabra, cómo trae unidad, hermanos, cómo trae edificación, cómo trae gratitud, cómo todo es para la gloria de Dios. Pero ahora queremos ver cuál es el comportamiento correcto que el Señor quiere de ti y de mí. Vimos las vestiduras también, pero ahora el comportamiento correcto. Dice en el verso 2, 4:2, dice: perseverad en la oración. Perseverad. Dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y la perseverancia, hermanos, habla de un espíritu largo, un espíritu que se extiende como una liga que se abre, se estira. El griego, hermanos, da la idea como cuando la mujer, para dar a luz, hermanos, tiene un extendimiento de sus huesos para que por ahí el bebé dé el camino. Hay una abertura ahí, los huesos ilíacos, y es algo maravilloso como aquello se dilata para poder
tener la oportunidad de que ese bebé pueda venir al mundo. Es una dilatación, es una es un espíritu largo que se hace largo en ofensa, no la acepta, se hace largo en perdón, se hace largo en misericordia, se perseverar, es el mismo espíritu, o sea, está ahí, persiste, 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 persiste. O sea, es un llamado de Dios, hermanos, a permanecer, permanencia, perseverar en la oración, dice, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo es la oración? Velando en ella, dice, con acción de gracias, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, esa salvación tan gloriosa, ese plan de tanto amor, hermanos, y misericordia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dice, por el cual también estoy preso, dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, estar orando por aquellos preciosos, amados, que pastores, ministros, misioneros que están llevando la palabra. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Y luego dice el 5, andad sabiamente para con los de afuera, los inconversos. Para los inconversos, dice, redimiendo el tiempo, no siendo iguales, no perdiendo el tiempo, sino sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. La sal, hermanos, es prudencia. La sal es discernimiento. La sal es hablar con moderación. Buen juicio. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No como se te ocurrió, no como te dio el sentimiento, no como creíste que era decirle lo que era, sino dice una prudencia, un discernimiento para poder saber cómo vas a responder a cada uno. ¿Cuál es el comportamiento correcto? ¿Cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios? Aquí en esta conclusión, hermanos, está concluyendo la carta, el apóstol está concluyéndola. Y está terminando esta preciosa carta. Y Pablo responde, hermanos, esta pregunta, refiriéndose a algunas áreas prácticas específicas de nuestra vida. Podríamos pensar, hermanos, que todos debemos saber la respuesta, porque pareciera que es muy clara. Pero muchas veces, amados, nuestra actuación diaria muestra que no hemos comprendido realmente la importancia de esta enseñanza. El contenido que tiene esta porción, hermanos, que acabamos de leer, podría considerarse, hermanos, un resumen de lo que implica vivir una vida cristiana verdadera o con verdadera espiritualidad. ¿Cómo se aplican estos principios de los que el apóstol Pablo nos habla? ¿Qué está viendo la gente de nuestro alrededor? ¿Qué está observando en nosotros? Las características más importantes, amados, o más sobresalientes que deben identificar a un cristiano verdadero es en sus relaciones con otros. Siempre es
un trato de dos vías. Digamos, por así decirlo, es una relación entre dos, o es una relación bilateral entre dos, porque está hablando de nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia otros. Es una relación que tiene que ver con dos. Y es un ejemplo muy prudente, hermanos, es como la luz eléctrica. No podemos observar cómo fluye esta luz, pero lo único que sí sé, hermanos, es que a esta lámpara que tengo aquí iluminándome, le llegan dos cablecitos. Y esos dos cablecitos tienen una clavija precisamente que divide esos dos cables, lado positivo o negativo. Y esos dos cables, al enchufarlos, si nomás tuviera un cable, no prendería la luz. Desde la parte de arriba donde viene la corriente vienen con dos cables, y esos dos cables se van al apagador, y de esos dos cables sacan dos cables que vienen a las cajas eléctricas. Y cuando uno mete en esa caja, digamos que la clavija está agarrada con dos o a veces tres, pero son dos cables los que le van a hacer la corriente. Y ya cuando viene uno y enchufa, entonces automáticamente hacemos que esta lámpara que lleva dos cablecitos nos dé la luz eléctrica. Es de dos. La luz no solo lleva un cable, es de dos. No estoy hablando de cosas complejas, ¿verdad? Que lleva un montón de cables. Estoy hablando de algo sencillo. Normalmente son dos cables. Para que esto funcione, hermanos, debe de tener dos alambres, dos cables conectados. Cuando le cortamos uno de esos cables, automáticamente la luz se apaga. Así también, hermanos, es la luz espiritual de los creyentes en un mundo oscuro y perverso. Necesita una relación doble para que siga brillando. ¿Cómo es esa relación doble? El primer cable o el primer alambre, hermanos, equivale a nuestra conexión vertical. Estamos conectados con el Señor. Si no estamos conectados con el Señor, es palabrería, es puro legalismo. Nuestro cable primero está conectado vertical, hermanos, hacia Él. La persona que está unida a Cristo sabe que tiene mucha necesidad de mantenerse en contacto con el Señor. Y esto se logra, hermanos, por medio de la lectura de la palabra, de nuestras meditaciones, de nuestra oración. Es como se logra esta relación vertical cuando estás ahí a solas con tu Dios, buscándolo en intensidad. Estás en unos momentos tú y Él en intimidad. Luego te lleva la palabra y te habla por medio de la palabra. Luego puedes tener un tiempo de oración, de alabanza, de adoración, que te meten a su río. Cuando estudiamos la palabra, hermanos, Él habla con nosotros. Y cuando oramos, nosotros tenemos el privilegio de hablar con Él. La Biblia nos habla, pero cuando tú oras, tú mantienes esa relación bilateral y estás ahí llevándole al Señor tu petición, tu clamor. Esta relación, hermanos, con Dios se mantiene por medio de la oración continua. Por eso dice perseverad en la oración. Es continuo, Señor, ¿qué quieres que hagamos aquí? ¿Quieres por dónde? ¿Qué quieres de esta situación? Creo que todo el día, hermanos, estamos enfrentando decisiones y situaciones, pero somos tan dados a apoyarnos en nosotros mismos que perdemos mucho esa relación y lo hacemos a nuestra manera. Pero el Señor dice, perseverad en la oración, velando en ella, velando, aún velando en ella, dice con acción de gracias. En otros pasajes, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra la importancia, la gran importancia de meditar en la Escritura. Pero aquí el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo la importancia de la oración. A través de ella, hermanos, nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor,
para estar con Él. Es a través de la oración. Y esto es en forma continua. Pablo era alguien, hermanos, que ponía en práctica lo que predicaba. Una de sus características más notables, hermanos, en la vida de Pablo era la vida de oración. Lo hacía pidiendo, hermanos, por las necesidades propias del ministerio, pero también lo hacía pidiendo por otras personas que colaboraban con él. Cuando comenzamos a leer o a estudiar esta carta, hermanos, al igual que otras, si vemos en el verso 3, dice, siempre orando por vosotros, Colosenses 1:3, siempre orando, siempre orando por vosotros. Él no lo estaba haciendo, hermanos, solo para darse golpes de pecho o decir algo que no hacía. Él ponía en práctica lo que predicaba. Dios quiera que todos estos tiempos que hemos estado atravesando, hermanos, donde una característica muy fuerte en este proceso es que el sueño no lo concilias. Mucho de este tiempo el sueño se va. Hay una situación de falta de sueño y ahí son momentos de estar en una continua oración. Creo que el Señor ha estado provocando esto. Yo me levanto varias veces, hermanos, en la madrugada y en mi boca estoy con un clamor por las necesidades, estoy orando por tu vida, estoy pidiéndole conforme el Espíritu me está llevando, pero aprovecho esos momentos en que viene el momento ese en que te quedas despierto y empiezo a orar y a pedirle al Señor por cada necesidad y por tu familia. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él exhorta, hermanos, ahora nos exhorta a nosotros, como exhortó en aquel tiempo a los colosenses, ahora nos exhorta a nosotros que estamos estudiando esta carta, a imitar su ejemplo, hermanos, y a dedicarnos a la oración. Si algo podemos hacer bien, hermanos, es orar, orar, orar. Nos enteramos de una triste noticia, hermanos, que esta persona a las que le pedí que oráramos, que era compañera de Josué cuando trabajó ahí en SAMS y ahora de Paul, falleció. No era una mujer grande, aparentemente 60 o un poco menos, pero el Señor decidió por ella y ya tenía 2 meses grave. Dios escogió y oramos, la pusimos en sus manos y Dios decidió por ella que el Señor haya obrado seguramente en su vida. Número 1, perseverancia, hermanos, en la oración. Dice ahí el verso 2, donde empezamos a leer, perseverad en la oración. Perseverancia en la oración es lo que Dios nos llama, a mantenernos ahí, a permanecer ahí. Inciso A, la oración es como un guardia militar, hermanos, en la batalla. La oración es como un guardia militar en la batalla. Cuando el apóstol Pablo nos está recomendando que mantengamos una relación estrecha con el Padre Celestial a través de una oración continua, hermanos, persistente, sostenida. Compara esto con un guardia, con un vigilante, porque dice, perseverad en ella, dice, velando. Un guardia, hermanos, que está velando, cuidando una posición, no puede dormirse, so pena de calabozo, diría yo. Un guardia, hermanos, cuando está vigilante, cuando está en una posición de vigilia, no puede descuidar esa posición. Y eso es lo que nos está tratando de mostrar el apóstol. Lo está comparando, hermanos, a un vigilante militar, a un guardia militar en medio de la guerra, en medio de la guerra. Ira D. Sankey, hermanos, fue el salmista de Dwight L. Moody. Qué hombre tan precioso, hermanos, y tan ungido en los himnos y cantos que cantaba.
iba en un barco y de pronto se juntó una multitud y le pidieron, reconociéndolo, oh señor Sankey, por favor, entone un coro. Y él empezó a cantar un coro, hermanos, ahí, en ese popa donde iban en ese barco. Él empezó a levantar la voz y empezó a cantar: ¿cuál pastor dirige nuestras vidas? Tu cuidado danos hoy, de tus delicados pastos danos, llénanos de tu amor. Nos compraste, Jesucristo, llénanos. Y cuando él empezó a cantar ese coro, alguien que estaba entre la multitud se quedó perplejo, perplejo al oír esa entonación. Y cuando terminó le dijo: señor Sankey, ¿de casualidad usted no fue miembro de las fuerzas federales? Sí, le dijo. ¿De casualidad usted en el año tal, una noche tal de invierno, no le tocó estar usted de guardia en una posición en tal lugar? Le dijo: sí, así es. Le dijo: yo era del ejército confederado y yo a usted lo tenía apuntando con la mira y usted estaba vigilando y estaba en su posición de guardia y yo estaba en una parte retirada, oscura, y yo lo tenía ya en la mira para dispararle, y en eso usted empezó a cantar este himno y yo no pude disparar esa arma. Ese himno penetró a mi corazón y desde entonces algo sucedió en mi vida. Y ahora que lo vuelvo a escuchar, dice: toca mi corazón. ¿Cuál pastor dirige nuestras vidas? Tus cuidados danos hoy. Imagínense que él está ahí en esa oscuridad, en esa noche, quizás bajo un foco, cuidando, volteando, y en eso él empieza a glorificar a Dios. Y ese pastor de pastores, hermanos, lo cubrió y lo guardó de haber caído ahí por una bala mortal, porque ya lo tenían en la mira. Y qué tremendo que Dios le mostró su protección. La oración, hermanos. Él estaba en una intimidad con el Señor. Los himnos nos acercan a Él y seguramente Él está orando. Y en esa oración el Señor lo llevó a cantar ese coro. Por eso, aquí el apóstol Pablo, hermanos, utiliza una expresión de guardia, porque se usaba en el ejército, velando en ella para describir lo que se debe hacer, velando. Velando es como debemos estar cuidando. En tiempo de guerra, hermanos, los vigilantes están dedicados completamente a su tarea y la cumplen con muchísimo cuidado. Supe de un juicio en el cual intervino Abraham Lincoln, de un soldado, hermanos, que se quedó dormido en su tiempo de guardia y fue declarado que iba en un juicio militar, que lo iban a matar. Pero era un joven cristiano y Dios intervino por él y el presidente Abraham Lincoln intercedió por alguna razón para que se le perdonara la vida, pero su sentencia era muerte por haber descuidado su posición militar. No se les permite dormir, hermanos, ni por un momento. Siempre me he quedado sorprendido, hermanos, cuando paso cruzando el puente a soldados, hermanos, que los tienen ahí, no sé el motivo. Están acá los policías fiscales de la aduana. Ahorita hay Guardia Nacional, pero ahí atrás siempre ya tienen años que están ahí 2 o 3 soldados. Antes a veces estaban ahí en el carro militar, pero ya desde hace tiempo nomás está un soldado. Y yo he pasado, hermanos, cuando está un frío infernal y ese soldado está cubierto y trae no se ve que trae un abrigote encima, nomás se ve que traen lo más forrado que pueden, su traje militar y con su arma empuñada y está ahí atrás parado, hermanos. Nunca he visto que ese soldado esté sentado o que esté metido ahí en una troca. Siempre me he quedado yo sorprendido de ver a esos soldados parados ahí nomás, parados en medio de ese frío. Nunca los he visto sentados. Ellos se les dice que tienen que estar ahí
y ellos están parados, hermanos, todo el tiempo. Así está en un grado de congelación, porque saben cuál es la disciplina militar, que si de alguna manera él lo checan y él está fuera de su posición, creo que está en graves problemas. Entonces, no se les permite dormir ni por un momento, ni por un momento. Tampoco pueden relajarse. Deben evitar que el enemigo tenga alguna oportunidad, hermanos, de sorprenderlos, eliminándolos a él y a sus compañeros. Así también, hermanos, nosotros debemos dedicarnos a la oración, esperando la respuesta, esperando la respuesta y esperando la respuesta. Dijo Dwight L. Moody, dijo, tengo orando tantos años por unas personas, pero si Dios me ha puesto a orar por ellos, aunque son impíos, después de 40 años que tengo orando por ellos, yo sé que Dios va a conceder que se salven, porque Dios me los ha puesto a orar. Y dice, oré 15 años por alguien para que fuera convertido, oré los próximos 20 años por alguien y ahorita tengo casi 50 años orando por un par de personas que yo sé que si Dios me puso a orar es porque Él me los va a conceder. Qué tremendo. Esperando la respuesta, dedicándolos a la oración. Inciso B. La oración fue el A como un guardia militar en la batalla. Inciso B. Oración con acción de gracias. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Siempre nuestra oración, hermanos, debe hacerse con acción de gracias. Es la reacción natural, hermanos, a la confianza que tenemos en que Dios nos oye, que no se ha escondido y nos contesta aún antes, hermanos, de ver la respuesta. Él no responde. Si reconocemos, hermanos amados, que el Señor gobierna y controla todo y que el resultado va a ser siempre conforme a su plan para nosotros y para que su nombre finalmente sea glorificado, podemos darle gracias anticipadas, siempre con acción de gracias. Pongo esto en tus manos, Señor, y te doy gratitud por lo que tú has escogido, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú vas a decidir. No querernos aferrar a nuestra voluntad. Siempre nuestra oración debe ser, hágase conforme a tu voluntad. Así es como el Señor nos pidió que oráramos, pidiendo conforme a su voluntad, pero con acción de gracias. Y todo lo que tú escojas, Señor, te agradezco, te doy gracias por tu misericordia. Por lo que tú vas a decidir, Señor, será lo que tú tienes en tus manos hacer. Inciso C, la oración por los que predican el evangelio. Qué importante es esto, hermanos. Esta parte tocó mi corazón, porque qué importante es que estemos orando por aquellos hermanos que están al frente de la batalla en lugares a veces donde el ser cristiano es muerte. Y estos misioneros, hermanos, están dando su vida en Medio Oriente, están dando su vida en India, donde hay una persecución terrible en África. Qué importante es que de hoy en adelante ores como un guardia militar. No puedes dormir. Y no digo que no duermas. Claro, el Señor nos da el tiempo de sueño, pero que tengas una actitud de velar. Que ores siempre con acción de gracia, siempre. No altivamente, orgullosamente, pidiéndole al Señor que te resuelva aquello y Señor, por favor, te pido que hagas esto y lo otro. Es con acción de gracias por lo que Él va a escoger. Y luego orar por los que predican el evangelio. Dice el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de que sea conocido el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, orar, hermanos, por los que predican el evangelio. La petición que hace aquí, hermanos, el apóstol Pablo, era que se le permitiera a él presentar la palabra con fidelidad
Y cuando nosotros sigamos su ejemplo, hermanos, hagámoslo orando por aquellos que están proclamando el evangelio, que te digo, no los vemos, no los conocemos, unos hasta están presos. Que empiece a haber algún clamor en nuestro corazón, hermanos, por los que están llevando la palabra, por los pastores, por los ministros, por los evangelistas, por maestros, pero por los misioneros que se están derramando. Que le pidamos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón, que abra puerta, que dé oportunidades para que puedan explicarlo, como dice aquí, con sabiduría, para que den a conocer el misterio de Cristo. Esta petición, hermanos, esta solicitud es de mucha importancia en nuestro tiempo, porque existe mucha confusión con respecto al Evangelio. Y es necesario, hermanos, que esté presente el Evangelio con toda claridad, para que la gente entienda lo que significa antes de rechazarlo. Necesitamos pedir, Señor, abre puertas, tapa la boca del león y permite que tu palabra fluya. Pon, Señor, trompeta en la boca de tus siervos para que puedan llevar ese mensaje y puedan presentar ese misterio de salvación. Aún estando en la cárcel, hermanos, el apóstol Pablo quería alcanzar a todos los que estaban a su alrededor, entre ellos a los soldados aún que los custodiaban. Acuérdense cómo aquel hombre, ¿verdad?, que custodiaba la cárcel ya se iba a matar, dijo, detente, todos están aquí. Y fue salva toda la casa, hermanos, de aquel custodio. Él oraba también por ellos. Pablo quería alcanzar a todos los que estaban a su alrededor. Y por eso, para lograrlo, hermanos, necesitaba la oración, necesitaba el apoyo del pueblo verdadero cristiano, con una oración ferviente, con una oración continua, para que se abrieran las puertas, hermanos, a través de las cuales el evangelio pudiese penetrar. Su deseo era hablar del misterio de la salvación, por quien se encontraba preso. También, hermanos, es muy importante hoy en día, debemos orar mucho, mucho, mucho por quienes predican las buenas nuevas. Mucho, que desde hoy venga esa carga a nuestro corazón. Luego entonces, hermanos, un verdadero creyente en Cristo, un cristiano verdadero, debe estar identificado por tener una relación personal con el Señor, apoyada siempre por una oración persistente. Una oración persistente, o sea, perseverada en la oración, perseverada en la oración con acción de gracias. Orando también, ya vimos lo que significa velar, significa que tú eres un guardia espiritualmente hablando. Pensemos un poquito, hermanos, en esta exhortación que hace el apóstol Pablo, que le presentó a la iglesia de Colosas. ¿Hasta qué punto estás tú cumpliendo con esta enseñanza en tu vida? Cuando consideras estos tres aspectos, la oración como un guardia militar en la batalla, la oración con acción de gracias, la oración por los que predican el evangelio. Cuando consideramos estos tres puntos, hermanos, que se relacionan con este pasaje que nos da el apóstol Pablo, ¿estás realizando tú cada uno diariamente estas peticiones? ¿Lo estás haciendo así en una oración persistente, que vela, que tiene acción de gracias, que ora por los que están llevando el evangelio? ¿Qué pasos, hermanos, tenemos que dar para lograrlo? ¿Qué harás en tu vida para mantener una relación así como nos la imparte el apóstol Pablo, adecuada en ese sentido? Punto número 2, la conducta y las conversaciones sabias. Acuérdense que todo el mensaje es cuál es el comportamiento correcto de un cristiano verdadero. La conducta y las conversaciones sabias. Mira lo que dice aquí en Colosenses 5, el verso 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera. Con los de afuera, no dice para con los de adentro. Anda sabiamente para con los de afuera. Dice, redimiendo el tiempo.
Y luego dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Un hijo de Dios, hermanos, siempre debe ser conocido en la forma que se relaciona con sus semejantes. Un hijo de Dios siempre debe ser reconocido en la forma en que se relaciona con sus semejantes. Qué triste es que te sientas tú muy cristiano y que vivas en conflicto continuo y deja muy claro con los de afuera. Tú des una apariencia de religiosidad ahí en tu trabajo, ¿verdad? Y según tú eres muy, muy religioso y, y no estás mostrando, dice, sea tu palabra siempre sazonada con sal. El Hijo de Dios siempre debe ser reconocido en la forma en que se relaciona con sus semejantes, en especial, hermanos, con los inconversos, con los incrédulos, los que están fuera de la iglesia. Lo deja claro aquí, hermanos. Dice para con los de afuera, frente a una sociedad, hermanos, en la que vivimos más en este tiempo, hermanos, apática, incrédula. El apóstol Pablo, hermanos, recomienda que tengamos un comportamiento discreto, sabiamente. La exhortación que nos da, hermanos, es a que tengamos cuidado en cuanto a nuestra conducta, en nuestras conversaciones, para que nuestro testimonio, hermanos, atraiga a Cristo, al incrédulo, y ellos reciban una impresión favorable del Evangelio. Él es diferente. La vida que él vive sí va de acuerdo a lo que él habla, va de acuerdo con lo que él es. La relación personal, hermanos, con otros se mantiene por medio de la conducta y de las conversaciones sabias. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Tu relación con otros debes mantenerlo con una conducta y con una conversación sabia, edificante. La conducta, hermanos, la conducta. Dividimos la conducta y conversaciones sabias. Ahora, ¿cuál es la conducta? El apóstol Pablo, hermanos, nos pide que tengamos un comportamiento ejemplar en medio de una sociedad caída, en medio de una sociedad perdida, que tengamos un comportamiento ejemplar. La sociedad es caída y está perdida, es incrédula. Tenemos, amados, con mucho cuidado que aprender a andar sabiamente frente a los que no conocen a Cristo. Tú tienes que tener un cuidado porque tú eres el representante de Cristo en la tierra. No es que me importe esa persona si al fin se van a perder. No, dice que andes sabiamente para con los de afuera, que cuides tu testimonio. No apariencia, hermanos. Testimonio de vida. No apariencias. Olvídense de las mugrosas apariencias. Esas solo impresionan al enemigo. Sí, porque sabe que hay hipocresía. Al Señor no. Andar sabiamente, hermanos, con los que no conocen a Cristo. De tal manera, hermanos, que nuestra forma de vivir atraiga a los inconversos al ver la paz, al ver un espíritu dócil, afable, humilde, que atraiga, hermanos. Eso sí es el Espíritu de Dios. Ellos se van a convencer de su necesidad cuando puedan notar en tu forma de vivir algo distinto, en la forma en que ellos viven, y que es, hermanos, muchísimo mejor. Ellos se darán cuenta que algo es diferente. La raíz de este verbo redimir el tiempo, la raíz de este verbo dice que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo. La raíz de este verso, hermano, redimir, que utiliza el apóstol Pablo cuando él sugiere que redimamos el tiempo, es la misma palabra empleada, hermanos, para describir la redención que Cristo logró en la cruz del Calvario. Cuando fuimos salvados, hermanos, el precio que él pagó fue aplicado a nuestra cuenta.
para que fuéramos librados de la esclavitud del pecado. Esa es la redención. Esta misma expresión, hermanos, era usada con respecto al precio que debía pagarse para obtener la libertad de un esclavo común. Redímelo, cómpralo, pague el precio. Y Pablo, hermanos, lo emplea aquí para referirse al concepto de conseguir, literalmente comprar, pagar un precio por el tiempo. Su intención, hermanos, que tiene el apóstol al mostrar esto, es exhortarnos a que aprovechemos bien el tiempo, que lo redimamos, que lo compremos. Es usarlo, aprovechar bien el tiempo, o sea, es que tengas el entendimiento que es una oportunidad de vida. No es para oír, no es para malgastar, es aprovechando bien el tiempo, dice, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, o sea, pagando un precio, comprando por ese, como Cristo pagó, hermanos. Es usarlo, hermanos, de la mejor manera posible, redimiéndolo. Debemos aprender, hermanos, a usar cada oportunidad que Dios nos da para realizar algo útil, que estés pensando, tengo que redimir el tiempo. Cristo pagó un precio. Ayúdame, Señor, a redimir el tiempo, a aprovechar el momento. Eso, hermanos, va a producir en tu vida un valor verdadero y permanente cuando estemos conscientes de eso. Y no que digamos, ¿qué importa esta persona? Dice que consideres siempre con humildad mayor. Por eso que claro es el mensaje, hermanos, anda sabiamente con los de afuera. Es obvio que son los incrédulos, que tengas el cuidado extremo. Tú eres el instrumento de vida, tu testimonio, para que tú redimas ese tiempo y digas, Señor, déjame aprovecharlo al máximo, al máximo. Ya se me durmieron algunos. Hello. Nuestra conversación, verso 6. Dice el verso 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. El comportamiento, hermanos, en general, lo que tú y yo hablamos es muy importante. Por esa razón, hermanos, Santiago pone mucho énfasis en el uso de la lengua. La gente nos conoce por lo que sale de nuestra boca. Un hombre dijo, un dibujo expresa más que 10,000 palabras. Fíjense, un dibujo expresa más que 10,000 palabras. Pero para poder de alguna manera sintetizar este dicho, que vivamos motivados, hermanos, por las palabras, las que nos inspiran. También alguien dijo, cuida tus palabras. El control de la lengua es de suma importancia. Cuida tus palabras. El control de la lengua es de suma importancia. Es la forma de comunicación más emocionante, hermanos, que se ha desarrollado. Así que nuestra conversación, hermanos, es vital. Buena parte, hermanos, de la impresión que dejamos en otras personas se basa en lo que decimos, lo que tú dices. Pablo dice que nuestras palabras deben manifestar 3 características. Número 1, tener gracia. Tener gracia. Primero, hermanos, deben ser agradables. Nuestras palabras deben ser corteses, deben ser amables, deben ser bondadosas, principalmente frente a los incrédulos. Deben ser agradables, deben ser corteses, deben ser amables, deben ser bondadosas frente a un mundo incrédulo, los de afuera. No hay nada peor, hermanos, en el testimonio de un cristiano que una lengua criticona, que una lengua amargada,
que una lengua quejumbrosa, chismosa, incapaz de felicitar o de animar a otros. No hay nada peor en el testimonio de un cristiano, una persona que siempre está hablando mal, que siempre se está quejando, que siempre está hablando del problema del otro. No hay nada peor, hermanos, en el cristianismo que eso. Cuidemos de ser alguien así. El cristiano debe hablar con gracia, evitando, hermanos, conductas malévolas, que nos acostumbremos siempre a estar viendo lo equivocado. Ay, qué día tan airoso. Ay, qué fastidio ahora. Mira qué calor tan fuerte. Siempre con una actitud equivocada. No debemos consentir, hermanos, en hablar de esa manera. Debemos alejarnos de quienes lo hacen, apartarnos de quienes hablan así. No podemos participar de malas conversaciones con otros. Pablo siempre, hermanos, acostumbraba a felicitar el esfuerzo de los que intentaban hacer lo bueno, aun cuando fallaran. Amaba aún a aquellos que deseaban destruirlo y que deseaban procurar manifestar. Él siempre manifestaba amor hacia ellos, tanto en su hablar como en sus acciones. Y luego también dice, estar sazonadas con sal, punto número 2. Tener gracia, ya vimos, cortésmente, amablemente, palabras agradables, palabras bondadosas. Frente a los incrédulos, dice estar sazonadas con sal. Y el apóstol, hermanos, emplea aquí una ilustración común, corriente, en la vida diaria, para que pudiéramos entender bien la inquietud que tenía. En la cultura de aquel tiempo, hermanos, en el uso bíblico que se da, se toman en cuenta 3 usos de la sal. Cada uno añade algo de valor a su mensaje. ¿Para qué se usaba la sal en aquel tiempo? Como en este tiempo también, hermanos, para dar sabor a la comida. Es lo que usamos, ¿no? Para traerle sabor a la comida, la sal. De la misma manera, hermanos, nuestra conversación debe producir una buena impresión en la mente de quien nos oye. Palabras prudentes. No debe ser como la comida sin sal, hermanos, insípida, ni tampoco con demasiada sal que la haga difícil de ingerir. Cuando está algo salado no te lo puedes comer. Sazonada con sal en el punto correcto. Nuestra plática, hermanos, debe tener los ingredientes requeridos para dar buen gusto, que sea atractivo, que sea agradable tu hablar. En segundo lugar, se usaba para preservar la comida y evitar su descomposición. Imagínense, hermanos, en aquellos tiempos, ahora que estuvimos en Washington, hermanos, en el seminario, que fuimos de pastores, estuvimos en la casa de George Washington. Está ahí a una corta distancia, en New Hampshire, ahí está pegado. Y fuimos a su casa, una casa muy grande, y te dejan entrar a ciertas partes. Pero tenía su imprenta, tenía su taller de costura, tenía todo separado, pero tenía un lugar, hermanos, donde tenían colgados, así tenían ganchos, y donde colgaban la comida, los jamones y todo, y ahí te explican que todo eso lo forraban con sal y le ponían una cierta malla, y ahí se conservaban, hermanos. No había refrigerador, ahí se conservaban esos jamones o esos trozos de carne, pero lo que la conservaba era la sal. Te explican claramente que les daban una forrada con sal. Entonces, la sal también se usa para preservar la comida, para evitar su descomposición. Nuestras palabras, hermanos, deben incluir los elementos necesarios para que prevenir corrupción o deterioro de quien nos escucha, que no sean palabras que llevan un doble sentido, que estás tratando de decirles algo como para darles una palabra que les cale, que les duela. No, la sal es para preservar, no para corromper, no para corroer, no para deteriorar. No debemos ser criticones. Debemos estar dispuestos a corregir, hermanos, cuando sea necesario, pero no debemos ser criticones. No lo debemos permitir.
Finalmente, hermanos, como tercer punto, se utilizaba para provocar sed a quienes la consumían, porque ayuda a prevenir la deshidratación. Normalmente los sueros que nos tomamos, que los más recomendables son esos que hacen de polvo, tienen sal, tienen una combinación de sal, azúcar, ¿no? Y eso ya te preparas una bebida. Y son los que mejor te recomiendan los médicos, esos sueros vida oral, ¿no? Que te preparas y tienen mayormente sal. Y eso ayuda a prevenir la deshidratación por falta de agua en el cuerpo. Entonces es semejante, hermanos, la manera de nuestro uso de la lengua debe provocar en otro sed, hambre de Dios. Que tus palabras provoquen en otro sed, una sed, un hambre de Dios, un deseo de aprender, un deseo de tener una vida mejor, tal como lo han visto en nosotros. No hablar de lo que no vivimos. Los tres usos entonces, hermanos, que se dan a la sal, demuestran que nuestras palabras deben incluirlas si queremos mantener un buen testimonio frente a los inconversos, con gracia, prudencia, amabilidad, cortesía, sazonadas con sal. Ya vimos que la sal da sabor, que la sal preserva la comida, que la sal evita la deshidratación y te provoca sed. No sé por qué la mayoría de hermanos no ponen sus videos, no sé si están en otro canal o no están ahí, pero qué bueno que pusieran sus videos porque les he pedido que estemos interactuando y esa es la idea. Entonces, a veces pienso que los que no lo ponen es porque no están totalmente metidos, pero ojalá que no sea así. Algunos me han puesto pues que no están de alguna manera peinados o que no están tan dispuestos, pero esa sería la única, pero creo que es bueno que estemos así. Yo estoy tratando de cambiar y interactuar y verlos, y ver a todos para ver que estás ahí. Algunos se me duermen, pero no importa. Que Dios dé gracia, hermanos. Y cuando haya servicio, trata de dormirte unos 15, 20 minutitos para que puedas estar aprovechando el mensaje. Te lo digo porque es demasiado importante esto. Y al Señor le vamos a dar lo mejor del día. Y es así, solamente que te repongas un poquito, ¿verdad? Entonces procura darte una oportunidad. Yo a veces con 10 minutitos o 5 que me quedo me ayuda. No estás trabajoso, trabajando y muy trabajado y gracias a Dios por ello, pero también me preocupa que puedas recibir la palabra con gracia, sazonada con esa sal. Último punto, dar la respuesta adecuada. Dice ahí en Colosenses 3, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Ya vimos con gracia qué significa, sazonada con sal. Ya vimos los tres elementos. Dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Dar la respuesta adecuada, hermanos. Debemos tener cuidado en la forma en que respondemos a cada persona. Responder, en este caso, hermanos, no se aplica no solo a personas, sino a acciones que demuestran lo que somos. Es una forma de actuar que responde a las personas y sus acciones, ya sea que parezcan deseables, hermanos, o no. En fin, el propósito es que cuidemos nuestra conversación y esto abarca, hermanos, el hablar y nuestras acciones. No solo como hablas, sino cómo actúas, quién eres. Abarca tu hablar y abarca tus acciones. La gente te está observando. La respuesta total que da un cristiano auténtico, hermanos, a los inconversos que lo rodean, viene a ser la base para evaluarlo a él y su espiritualidad. Es cómo actúas, quién eres, no nomás cómo hablas. Para hablar a veces podemos hablar mucho, hermanos, pero nuestros hechos hablan más que las palabras. Si no mostramos, hermanos, un interés muy sincero por la gente, ellos van a rechazar con mucha validez nuestro testimonio. Por eso el dicho, hermanos, muy conocido, lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices.
Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Como tú vives, habla más que lo que tú hablas. Lo que tú hablas, lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. En un sentido, hermanos, el apóstol Pablo rechaza esta distinción, porque él señala la importancia que deben tener la armonía, que deben de tener estos dos aspectos. Cómo hablas, cómo actúas, van de la mano. El Señor Jesucristo, hermanos, vivía lo que predicaba. Vivía lo que predicaba. Su vida y su mensaje eran uno solo. Si andamos mal, ningún incrédulo nos hará caso. Por eso, hermanos, cómo tenemos que cuidar nuestro testimonio. Qué sacudida, hermanos. Qué peligro es que de pronto quedes desnudo por hechos, por actos, que estamos jugando una parte y de pronto eres desnudado por permitir o abrir cosas en tu vida. Por eso dice el Señor que Él va a gritar de las azoteas. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé la gracia. Hablamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Si nos expresamos mal, hermanos, verbalmente, tampoco nos tomarán en cuenta, porque van de la mano ambos aspectos, actuar y hablar. Si uno falta, ambos pierden el valor. Entonces, evaluemos, hermanos, el uso de nuestra lengua durante la última semana. ¿Qué impresión tuvieron los que estuvieron a tu alrededor, los que te escucharon? ¿Habrá algún área donde Dios tiene que mostrar su control? ¿Qué quieres que Él haga en esa área de tu vida? Esta aplicación, hermanos, es muy sencilla en comparación con las verdades profundas que revela el apóstol Pablo en la carta. Pero qué poderosa es, hermanos. El contenido de estos versículos es demasiado importante, como el contenido de la parte doctrinal que hemos estado viendo, de la fe. Pero aquí mostramos la verdad de lo que predicamos al mundo que nos rodea. La oración, hermanos, es la clave para obtener el poder, para poner en práctica las verdades estudiadas. La oración es la clave para obtener el poder, para poner en práctica las verdades estudiadas. Es la oración, perseverar en la oración. La conducta, hermanos, y la conversación son las formas en que estos principios se manifiestan en quienes nos observan. Lo que tú vives en oración te da la gracia para poner en práctica las verdades que Dios está revelando en tu vida, pero tu conducta y tu conversación es la forma en que estos principios se están manifestando o revelando en las personas que nos están observando. El apóstol Pablo, hermanos, está concluyendo este libro demostrando que nuestra doctrina tiene que ser sana y tiene que ir acompañado por una conducta muy congruente, muy congruente. Por eso, ¿cuál es el comportamiento correcto? Ya vimos lo que está incluyendo la vida de oración, la vida en vela, tus palabras con gracia, sazonadas con sal, siempre pensando cómo vas a responder. El apóstol, hermanos, anhela que a través de la oración continua establezcamos siempre una relación adecuada con nuestro Padre. Y el resultado, hermanos, de esos clamores, de esas peticiones, van a reflejar una relación muy correcta con los de afuera, a través de una conducta de conversaciones correctas. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano? Consiste, hermanos, en una relación vertical hacia arriba. Es una relación vertical con Dios y una relación horizontal con los demás. Por eso la cruz, hermanos, tiene una relación vertical y una relación horizontal hacia los lados, hacia los demás. Amar a Dios y amar al prójimo. Se logra estas dos, mantener vivas estas actividades, hermanos, solo dedicando nuestra vida a una oración continua. Andar sabiamente. Y número 3, hablar sabiamente cuidando nuestra lengua.
Ojalá, amados, hagamos cambios urgentes en nuestra vida en base a estas exhortaciones, sencillas pero muy profundas. ¿Qué acción vas a tomar? Sería bueno, hermanos, que escribiéramos una listita de lo que pensamos hacer, qué es necesario para que cambiemos de estas áreas en nuestra vida. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu favor tan precioso y tan inmerecido. Queremos suplicarte en esta noche, Señor, que nos des gracia para perseverar. Nos estás llamando a la oración como nunca, Señor, a una oración persistente, perseverante, a estar velando como guardias, como vigilias. Oh, Señor, te ruego que nos des tu favor, Señor, en esta hora, que nos permita, Señor, hacer esta oración con acción de gracias, Señor, con una gratitud continua en nuestra vida, Señor, con acción de gracias, Señor, por favor, y orando por aquellos que comparten el Evangelio. Danos, permite que nuestras palabras sean sazonadas con esa sal. Te lo ruego con gracia, teniendo las respuestas de los cielos que tenemos que tener. Con sal, Señor, que da sabor, que preserva. Oh Jesús, te pido por cada uno de tus hijos en esta noche. Te pido gracia y misericordia, Señor. Que vivamos lo que predicamos. Que andemos sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que este mensaje llegue a nuestros corazones y haga y cumpla el propósito divino por el cual nos lo estás compartiendo, Señor. Te lo suplico, Cordero Precioso. Úngenos, desde el trono celestial, necesitamos tu poder en esta hora final. Manda del trono aceite fresco y ungénos hoy desde el trono celestial. Manda del trono aceite fresco y ungénos hoy desde el trono celestial. Dame gracia para seguirte a ti, oh Dios. Dame gracia para amar tu cruz. Cumple tu voluntad en mi vida, Señor. Extiende tus alas de paloma sobre mí. Dame la gracia que menester para correr tras de ti. Dame la gracia que menester para correr
Señor amado. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia, Padre. Muchas gracias por tu misericordia, Padre, extendida y derramada hacia tus hijos, Padre. Gracias por seguir cuidando de nuestra hermana Ana, por seguir cuidando de Tania, por haber permitido que la oración de Cristi, la esposa de nuestro hermano Gustavo, haya salido bien y ya esté en casa, Padre. Que tú traigas una recuperación. Gracias por lo que estás haciendo en las vidas de esta familia amada, Señor, por estar trayendo recuperación a los cuerpos, nuestra hermana Eva, nuestra hermana Connie, nuestra hermana Saraíra, mi esposa, Señor. Gracias, Padre. Y por cada uno, Señor. Todos los que hemos salido, Padre, de esta situación, tú conoces, Padre, y te damos gracias por tu misericordia. Señor, por el estudio que le harán a la hermana Sarita, que tu gracia, tu favor se derrame, Señor, y veamos tu glorioso nombre y ella totalmente confiada, Señor, como hoy nos hablabas en ti, Señor. Bendícela, cúbrela con tu sangre preciosa y haz una obra bendita, Señor. Que nos des un espíritu de oración en este pueblo, Señor, por aquellos que comparten la palabra y que están derramándose en lugares contrarios y de oposición, Padre. Te pido gracia y misericordia para este pueblo, Señor. Que hoy dejes tu expresión divina en nuestro corazón, Señor, y una permanencia en la oración, Padre. Y un cuidado con nuestras palabras, con los de afuera, redimiendo, comprando vida en ellos, Padre. Con gracia y sazonadas con esa sal, Señor, que no corrompe, que protege. Te lo ruego, Señor, que provoca sed, Padre, que dejemos sed en otros, Padre. Oh, mi Rey. Y respondiendo las palabras correctas, Señor. Te pido una bendición para este pueblo precioso de amor divino. Gracias por tu obra bendita en los corazones, Padre. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.